Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenidos a su programa Así marchan las Asambleas de Dios. Qué bendición estar de nuevo con ustedes para compartir este tiempo en este su programa. Bendiciones, estamos deseándoles que tengan un excelente día domingo. Que la mano de Dios esté con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Quiero invitarles para que vayan conmigo a la palabra del Señor, a la Biblia. Y seguro que muchos de ustedes han leído más de una vez el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. En estos dos capítulos de la Biblia encontramos algunos detalles que son muy interesantes. Aquí se mencionan a 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 congregaciones de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Reitero, se mencionan en esos dos capítulos de la Biblia, 2 y 3 de Apocalipsis. Y aquí nosotros encontramos caracterizadas por mensajes que el Señor les envía a esas iglesias, donde se revelan fortalezas, debilidades y además de eso, llamado al arrepentimiento. En estas iglesias, creo que no solamente debemos de verlas como algo histórico, sino también iglesias que se conviertan en arquetipos de la iglesia a lo largo de la historia. No importa en qué momento de la historia se sitúe, creo que de alguna manera nos vemos representados en esas iglesias. Y aquí nosotros vemos desde el amor que se pierde hasta la tibieza espiritual. Cristo se erige como el que reconoce la obra de la iglesia, el que está pendiente de lo que nosotros hacemos en la tierra. El Señor también reprocha o advierte y también le ofrece una promesa a los que vencen. Después, al concluir lo que Dios le dice a estas iglesias, le hace un llamado y le dice que el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué podemos decir nosotros con respecto a nuestras realidades como iglesia en la tierra? Me llama la atención lo que le dice a la iglesia de Éfeso. A Éfeso le dice que dejó su primer amor. Reconoce que es laboriosa y fiel, pero le dice que no es bueno, que ha perdido el primer amor. A Esmirna, una iglesia perseguida y pobre, pero es fiel y rica en fe. Pérgamo, tolerante en falsa doctrina. El ponerse de acuerdo con lo malo, a Dios no le gusta. Tiatira, tolerante con la idolatría y la fornicación. Pero dice la Biblia que tenía amor
y el deseo de servir. Sardis, apariencia de vida, pero espiritualmente muerta y dormida, requiere despertar. Filadelfia, fiel y perseverante, con una puerta abierta pero débil. Laodicea, tibia, autosuficiente, rica en posesiones, pero espiritualmente pobre, ciega y desnuda. Creo que nosotros tenemos aquí un llamado de parte de Dios al querer Dios de alguna manera poner en perspectiva a su iglesia en la tierra. Cada iglesia representa una etapa o era en la historia de la iglesia cristiana hasta el final. Las iglesias, estas iglesias son modelos de cómo la iglesia y los creyentes que la integran en la tierra enfrentan o enfrentamos desafíos espirituales. Y creo que este es un llamado para todos nosotros. El llamado de Dios es que Dios quiere que seamos fieles, que tengamos amor hacia Dios y hacia la gente, y además de eso nos invita a ser puros en la doctrina, y además de eso rechazar las presiones del mundo para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que Dios nos ayude a todos. Amado Señor, te bendecimos. Te suplicamos, Dios, que tu mano poderosa esté con nosotros, ayudándonos, guiándonos, protegiéndonos y llevándonos a ser la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Habla nuestras vidas, Señor. Habla nuestros corazones, Dios. Declaro una bendición sobre cada oyente, Dios, en esta hora. Que tu gracia se derrame sobre sus vidas. Fortalece, llena, sana a los enfermos, Dios. Padre, en el nombre de Cristo, obra un milagro de sanidad. Señor, bendice la vida de cada persona, de cada ministro, pastor, evangelista, maestro, de cada iglesia local, de tu iglesia en general. Señor, gracias por tu fidelidad. Amén. Santidad de amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe
adoración. Así con todo tu corazón dile: Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe hoy, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo, recibe hoy toda la gloria, toda la honra, una vez más dile: Hijo de Dios, recibe hoy. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Una vez más recibe toda la gloria, la honra y Continuamos con su programa Sin Marcha, las Asambleas de Dios. He invitado al reverendo Juan Antonio Solano Pérez, nuestro tesorero nacional, pero a la vez es el responsable de evangelismo y plantación de iglesias en las Asambleas de Dios. Y este año la conferencia anual tiene justamente el énfasis sobre la plantación de iglesias. Temática o enfoque que tiene sentido porque como Asamblea de Dios estamos impulsando ya hace por un buen tiempo el tema de más y mejores iglesias dentro de la Asamblea de Dios, pero también es un esfuerzo continental, no solamente para Asamblea de Dios, sino para las demás expresiones del cuerpo de Cristo. Pastor, bienvenido. Gracias. Otra vez a Así Marchan las Asambleas de Dios. Gracias. Un saludo para toda esta gente que nos ve y nos oye. Bendiciones a toda nuestra audiencia, a todos los que nos ven por medio de este canal. Un saludo muy especial y esperamos que estén finalizando este año 2025 con mucho éxito y que podamos entrar un nuevo año mejor. Que Dios nos bendiga y nos prospere grandemente. Queremos hablar un poquito acerca del énfasis de la conferencia anual, el lema, y también no se trata solamente de un lema para la conferencia, sino el énfasis durante el año. ¿Por qué el lema de la conferencia y por qué el énfasis durante el año?
importante, pastor. Normalmente en muchos años siempre estábamos pendientes del lema como que era el enfoque para el evento, la conferencia, el evento, la concentración del año. Pero realmente el lema trasciende a la actividad que vamos a tener en enero, la conferencia anual, sino que es, como usted ya decía, es una línea de trabajo, de acciones, enfocado en eso. Toda la iglesia, la obra nacional, estará enfocado en ese lema. Y para este 2026, nuestro lema es más y mejores iglesias. Avivamiento para más y mejores iglesias. La pregunta que usted planteaba, ¿por qué este lema? Es importantísimo realmente tomar en cuenta. Primero, la palabra avivamiento. Eso nos habla, pastor, de la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Jamás podemos o debemos de sacar al Espíritu Santo de nuestro accionar en la iglesia, y particularmente en este enfoque. Cuando hablamos de más iglesia, estamos hablando de la plantación de iglesia, la multiplicación de iglesia, cada iglesia plantando una iglesia más. Y ha sido una bendición en Nicaragua. Poco a poco venimos haciendo de esto no un énfasis, no una meta, sino más bien una cultura del quehacer de la iglesia local, la plantación de nuevas iglesias. Y cuando hablamos de mejores iglesias, estamos hablando de la revitalización. Ese es un término que hemos venido también aplicando, aprendiendo. Y revitalizar, en esencia, quiere decir volver a darle vida a la iglesia, aquellas áreas o aquellas funciones particularmente que a veces nos desenfocamos, nos descuidamos, y por lo tanto la iglesia está estancada, no está avanzando. Entonces es darle vitalidad a esas áreas para que la iglesia vuelva nuevamente a activarse dinámicamente en todo el crecimiento integral. Esto realmente, pastor, yo quisiera que lo veamos desde este punto de vista. Nos escuchan muchísimos pastores en el país, sino todos, y no solamente pastores de las Asambleas de Dios, sino otros siervos del Señor que integran el cuerpo de Cristo en el país. Amén. En realidad, cuando nosotros estamos hablando de más y mejores iglesias, primero, esto no tiene que ver con que nosotros estamos tratando de establecer más iglesias, ni mejorar las iglesias, pensando en la reputación de las Asambleas de Dios, o del pastor de la iglesia local, o del presbítero. En realidad, cuando estamos hablando de establecer más iglesias y de que las iglesias sean mejores, lo que estamos hablando es ponernos a tono con la lógica de la palabra del Señor. Justamente en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, ahí nosotros encontramos el retrato representativo de las iglesias del Señor de todos los tiempos. El Señor tiene una opinión de cada iglesia. De arranque, el trato de Dios es con iglesias. Dios nos ve integrados a una iglesia. Dios ve al perdido como candidato a ser parte de la iglesia. Se salva y Dios nos ve nucleados en una iglesia local. Pero la iglesia no está hecha para quedarse estática. Está hecha para ser un organismo vivo, que crece, que se expande. Entonces, no se trata de una moda, se trata de la lógica de la visión divina con respecto a su pueblo en la tierra, ¿cierto? Amén. Hay una tarea, yo le llamo la tarea suprema, que Dios nos ha encomendado,
y una de ellas es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y estas son funciones esenciales y vitales de la iglesia. La iglesia hemos determinado o examinado a la luz de la palabra del Señor en el libro de los Hechos 5 funciones vitales que la iglesia desarrolla, desempeña para tener esa vitalidad y estar dinámica. No porque, como usted decía, es filosofía o política de nuestra organización como Asamblea de Dios, sino que es la razón de ser por la cual Dios establece su iglesia. Y entre ellas tenemos adoración, particularmente adoración. Tenemos la proclamación del Evangelio. Como función vital tenemos también la vida de la enseñanza, el discipulado constante, afianzar a la gente en la fe, pero también tenemos la comunión, esa vida de comunión y el servicio a la comunidad, a la iglesia y a la comunidad. Si lo observamos, disculpe que le interrumpa, si lo observamos, en realidad eso no es una moda, no es una oleada de determinado momento, no es un descubrimiento de última hora. Eso ha sido, siempre ha sido así. Así es. Y usted tocaba un punto muy importante que yo quiero aplicarlo en la reflexión que usted hablaba de Apocalipsis. Ese es un gran ejemplo de lo que podría ser una revitalización. Y es detenerse un momento, guiado por el Espíritu y algún instrumento, poder identificar cuál es la debilidad o el descuido que como iglesia estamos teniendo. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de lo que usted mencionaba, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso está trabajando activamente en todo, pero de repente el Señor dice, tengo algo contra ti. Eso se llama hacer un diagnóstico, identificar un problema, una debilidad. El punto frágil. El punto frágil. ¿Y cuál es el punto frágil que tenía? Era la adoración. ¿Ya? Y la adoración es una de las funciones vitales, porque le dice, has perdido tu primer amor. Y cuando el Señor le dice, tenés que arrepentirte, volverte a este primer amor, ese es el punto que nosotros le llamamos revitalización. Pero esta iglesia era laboriosa y fiel, dice. Y fiel en todo. Pero había dejado el primer amor. Sí, buena en la enseñanza, bueno en el servicio, en todo. Pero estaba débil en la parte de la adoración. Y si hiciéramos un estudio de las 7 iglesias, lo que allí se destaca son descuidos en una de las funciones de la iglesia. Por ejemplo, una de las iglesias, el Señor la exhorta acerca de la doctrina. Eso está hablando del discipulado. Pérgamo. Particularmente Pérgamo. Entonces, eso viene del libro de los Hechos, y ese es el cuidado que hemos de tener, ¿verdad? Ese recorrido del libro de los Hechos hasta el Apocalipsis. El Señor está pendiente de la iglesia. Y como siervos de Dios tenemos que estar muy atentos a la voz de Dios, al Espíritu Santo, pero también es nuestra responsabilidad examinar, diagnosticar, encontrar un punto donde debemos de mejorar y luego hacer un plan para volver a la iglesia a ese rumbo donde Dios quiere que estemos encaminados. Me llama la atención, pastor, que cuando al analizar las 7 iglesias y ver cuál ha sido cómo asumimos a esas iglesias nosotros. Por ejemplo, de que hay iglesias que el Señor no tiene una buena opinión del diagnóstico que hace de ellas, esas iglesias no se repiten en el contexto nuestro. Pero de las iglesias que aparece una buena opinión de parte de Dios, hay muchísimas iglesias, Filadelfia, Oh, sí. muchísimas por todos lados, y entonces
creo que ese es un buen parámetro, porque en realidad la reputación de una iglesia local tiene que ver con la actitud con que nosotros como iglesia asumimos el mandato que el Señor nos delega. Y creo que es muy importante. Por eso el énfasis de la conferencia. Así es. Debemos de seguir plantando iglesias. Y ya, como decía, vamos haciendo una cultura muy bonita. Pero no debemos de descuidar las iglesias ya establecidas, porque tenemos la tendencia de caer en cierto conformismo. Ya tengo una iglesia estable, tengo una iglesia ya, bueno, ya construí templos, tengo las condiciones, y podemos caer como la iglesia de Filadelfia, una iglesia muy confortable, pero estaba descuidando algo. Y puede que eso nos puede, o si no, nos puede afectar en el avance, en el crecimiento. Y yo creo que tenemos que estar sensibles a la voz del Espíritu Santo en decirle qué tienes, qué quieres, en qué necesitamos mejorar, ¿verdad? Y entonces, el énfasis este año, plantemos más iglesias donde no tenemos, no porque queremos ser la misión más grande, que tenemos más iglesias, porque queremos competir con esto, con otro, sino porque hay una necesidad. El Señor dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Siempre, por más iglesias que plantemos, el Señor dice, la mies es mucha. Y faltan obreros, faltan plantadores, falta gente que vaya al campo. Porque la visión de Dios no es hagan algo, sino que Dios habla de todo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos a todas las naciones. Y el plan de Dios es todo, no es parcial, no es algo. Creo que el énfasis de la conferencia no es redundante, no es exagerar, porque a lo largo del año hay entrenamientos, hay mentoreo a las iglesias locales. Creo que, y tampoco estamos creyendo que con este énfasis queda resuelto el tema. Creo que el desafío sigue planteado. Y la red que MEPI tiene a nivel del país, el Ministerio de Evangelismo y Plantación de Iglesias de la Asamblea de Dios, tiene planteado, no queda circunscrito al énfasis del evento, sino que toda esa red que funciona a nivel del país está lista para seguir haciendo la labor de ayudar a la iglesia en lo que sea necesario para poder cumplir con la tarea, ¿cierto? Así es, nos hemos preparado como facilitadores, facilitar, ¿verdad?, entrenamiento, acompañamiento, mentoreo, de modo que el pastor de repente dice, no le entiendo, esta parte es muy técnica, o no sé cómo hacerlo. Como usted dice, el lema puede ser muy motivador, pero la parte práctica no la está manejando. Pero no hay excusa que un pastor diga, no puedo, porque ahí tenemos los facilitadores, los coordinadores que con gozo, con alegría dan talleres, seminarios, adiestramiento, acompañamiento y seguimiento. Aparte de que los congresos regionales para este año 2026 van a estar enfocados en el lema, no solo en la parte motivacional, sino también en poder facilitar herramientas y acompañamiento a los pastores. Un consejo para un pastor en la iglesia local para que esto no quede simplemente flotando en el aire, el énfasis de la conferencia, lo que aparezca en la revista. ¿Cómo hace un pastor en la iglesia local para aterrizar con esta propuesta? Lo primero que tiene que hacer es cobrar conciencia, ¿verdad?, del lema, de la necesidad, de la realidad. Estar dispuesto a entrar a este proceso. Es un proceso.
Lo segundo que él tiene que tomar en cuenta en su calendario de actividad del año, iniciar con un proceso que se llama diagnóstico, ¿verdad? Diagnosticar la necesidad, la problemática, la urgencia de atención en qué área de las funciones de la iglesia. Y luego trazar un plan y darle todo un seguimiento. El cómo hacerlo, porque ahí yo creo donde estamos un poco débiles en la parte de hacer un diagnóstico o hacer una planificación. Esa parte tenemos al presbítero, que puede hacer una convocatoria de la pastoral, un avance en el distrito, ocuparlo para que un mentor, un coordinador de MEPI vaya y les dé un seguimiento. Y esa parte creo que es muy interesante, de que pueda entender bien ese pequeño proceso de diagnosticar, planificar y luego ejecutar y fortalecer a la iglesia en esa parte débil que tenemos, porque no somos iglesias perfectas, ¿verdad? A veces nos ocupamos más en un área, nos ocupamos más en otra área, y necesitamos tener un balance en el crecimiento de la iglesia. Si me permite, pastor, me gusta lo que pasó en la iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva, como le hemos llamado. Usted sabe que vino el avivamiento, aceptaron como 3,000, después como 5,000, se bautizaron y el Señor añadía. Era una iglesia creciente, dinámica. Pero de repente brota un problema. Y el problema era de que estaban siendo desatendidas las viudas en la distribución diaria. Y por lo que se entiende, los apóstoles atendieron con urgencia y de repente se dan cuenta que están siendo desenfocados del ministerio. No estaban haciendo nada malo. No estaban haciendo nada malo, estaban resolviendo un problema. Pero las prioridades no estaban en el lugar correcto. No estaban en el lugar correcto. Entonces, esa es la parte de la atención social. Y entonces ellos reaccionan, hacen un diagnóstico y dicen, no está bien que nosotros nos enfoquemos en atender estas necesidades, sino que nombremos a hombres de virtud y nosotros persistiremos. Me gusta esa palabra cuando los apóstoles, y nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra y la oración. Es correcto. Es decir, lo que estábamos haciendo, lo vamos a retomar otra vez. Lo vamos a retomar, no nos vamos a desenfocar. Entonces, este se encarga del área social, nosotros nos encargamos a lo que fuimos llamados, y el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor. Quiere decir que se había estancado. Y algunas veces uno como pastor está en tantas cosas que descuida lo principal, ¿verdad? Y crecía la palabra del Señor. Y el número de discípulos se multiplicaba. O sea, la iglesia se volvió a enrumbar en el crecimiento que tenía la predicación de la palabra, el hacer discípulos, y por lo consiguiente vino la multiplicación y atendieron el área social, el servicio que estaba débil, lo resolvieron. Qué lindo, ¿verdad? Por esa razón creo que esta conferencia Dios nos ha guiado para definir este lema y la temática, los conferencistas, y todo esto al final va a alentarnos. ¿Y qué esperamos de todo esto? Que de la misma conferencia, gente que no está plantando una iglesia y pastores que no están plantando una iglesia, salgan desafiados a hacerlo. Los que ya lo están haciendo, esto va a servir como un incentivo para afinar la puntería en lo que están haciendo en la dirección de plantar iglesias nuevas en el país. Y las iglesias que están en dificultad, entonces, iniciar un proceso de revitalización de tal forma que la iglesia en todas las direcciones pueda estar haciendo la tarea. Eso esperamos que ocurra. Y yo quiero que hablemos de otro tema, aprovechando que... Pastor, pero en esa parte, para culminar, recuerde también, ¿verdad?, que estos procesos es lo que nos llevan a tener una iglesia saludable.
Y una iglesia saludable crece, se multiplica hacia adentro, pero también se multiplica hacia afuera. Entonces, una iglesia saludable crece internamente, pero también planta más iglesias. Lo que indica que si no está ocurriendo eso, es porque algo no está funcionando bien en las funciones vitales de la iglesia. Y por esa causa creo que hay que venir a esta conferencia dispuestos a oír al Señor y dispuestos a hacer ajustes, cambios, replanteamientos, porque el próximo año será un año de muchísima bendición para la obra de Dios en este país, y creo que la temática, el contenido que se va a estar compartiendo ahí aportará de manera significativa a todo esto. Amén. Como tesorero, quiero que nos hable un poquito acerca de el aspecto de las finanzas, pero también antes el aspecto logístico. Creo que ayer lo estuvimos hablando, no recuerdo ni con quién, pero hablando a un detalle con respecto a las condiciones que teníamos allá. Hoy fue en el matutino que tuvimos virtual. Estábamos hablando un poquito de las condiciones que teníamos en nuestro antiguo tabernáculo nacional. Para mí son tiempos inolvidables. No fui a muchas conferencias porque no era pastor, era un chaval. Sin embargo, siempre estuve conectado con lo que pasaba en la conferencia, y cada vez que salía el pastor, mi padre, a la conferencia, iban con unas ganas de ir al evento de la conferencia, que era toda la semana, de lunes a domingo, de lunes a domingo. Cuando yo conocí las instalaciones allá en Santa Margarita, en la curva de Sabana Grande, yo encontré que no había nada del otro mundo. Era un galerón, dormitorios improvisados, eran enramadas, hamacas que se hacían en el contexto de la conferencia, y la zona, como no estaba embaldosado, y además la tierra es muy suave, entonces se hacía un polvo a sal, y el área era pequeña en comparación a la cantidad de gente, que en ese tiempo a lo sumo era el 20% de lo que somos ahora. Sin embargo, el ambiente era extraordinario. La gente quería estar ahí y se cerraba con una vigilia. Y recuerdo que casi todos los días la gente no paraba de orar. Se acostaban muchísimo y en la madrugada otra vez orando. Ese ambiente creo que es el que ha hecho que la Asamblea de Dios siga adelante, haya sido catapultada hasta donde estamos, y creo que ese ánimo, esa mística, no debemos de abandonarla, sino bien retomarla. Ahora tenemos mejores condiciones para reunirnos, y por lo tanto deberíamos dedicarle más tiempo a la búsqueda de Dios. Amén. Eso es muy importante. Hoy tenemos una movilización nacional, y yo sé que hay preparativos de distintos puntos del país. Que este esfuerzo de venir de lugares lejanos o de cualquier punto del país, que sea realmente con una actitud de devoción, ¿verdad? Aprovechar al máximo esta estadía para orar, para consagrarse, para salir lleno del Espíritu Santo. Yo recuerdo, yo estuve en Sabana Grande y yo fui bautizado en el Espíritu Santo, pero tenía como cierta duda, porque no fue un ambiente así de culto, sino que en una oración antes de comenzar el culto el Señor me bautizó, pero yo dije, no, como que esto le falta. Y me acuerdo que yo fui a la conferencia. Por cierto, estaba predicando Gary John, que creo que era el superintendente de Puerto Rico. Era un pentecostal de eso. Yo dije, es aquí mi tiempo. No me perdí un momento y me metí en la parte más espesa
del fuego para ser confirmado realmente que aquello que había recibido era el bautismo en el Espíritu Santo. Yo creo que es ese espíritu, necesitamos revivir esa hambre de la presencia del Señor. Hemos hecho una invitación para que los presbíteros, lo hicimos en la última sesión del Presbiterio General, de orar, dedicar tiempo a la oración, porque en definitiva, pastor, aunque nos rigen las leyes del país y aunque tenemos reglamentos que aplicar o seguir, en realidad nosotros creemos que esta obra es del Señor y que esta obra la dirige el Señor, que cuando elegimos bajo la guía del Espíritu Santo, que cuando escuchamos informes, lo que se informa ahí es el reflejo de la guianza del Señor, y creemos que esta iglesia que nació pentecostal debe seguir siendo pentecostal hasta que el Señor se la lleve. Amén. Y nuestro esfuerzo ha estado ahí, pastor, ¿verdad? En prestar las condiciones de acuerdo a la provisión de los recursos que la Iglesia Nacional ha hecho. Y creo que este año es un año muy especial. Estamos desarrollando tiempos de matutinos, la Junta Nacional. Estamos desarrollando tiempo de ayunos los viernes a favor de la conferencia. Estamos orando que todo realmente pues, nos salga muy bien. Y queremos dar la mejor atención. Y yo creo que hay una orientación muy importante, ¿verdad? Y es que nuestros hermanos que vienen o van a venir, tomen en cuenta que la carretera sur está en construcción, pastor. Ese es un buen detalle. Ayúdenos en esa parte. Sí, queremos decirles especialmente a los hermanos que vienen del norte, los que vienen del sur pueden venirse aquí por el crucero, en la nueva ruta que se habilitó para conectar la carretera sur con la carretera Vieja León. Entonces nuestros queridos hermanos pueden venirse y ellos, los que vienen del sur, pueden venirse a juntarse aquí en la carretera Vieja León para ingresar y no tomar el bypass o no entrar a Managua más bien, de esa forma. Igualmente los que vienen del occidente del país y los que vienen de la zona de la Segovia, Estelí, ellos podrían venirse por el Sauce, a salir a La Paz Centro, para entrar igualmente aquí en la carretera Vieja León, y de esa manera evitar el paso por Managua y el paso estrecho, que ahora es un poquito complicado, aquí en la zona de Nejapa. Y los de Managua, inclusive, por ejemplo, los que vienen de la zona de Matiares, Ciudad Sandino, ellos pueden entrar aquí por el Cuajachillo. Ahí hay una carretera muy bien habilitada, está adoquinada toda, y eso les permitiría venir aquí a las instalaciones del tabernáculo sin tener que pasar por el paso estrecho que está en el desvío aquí por Nejapa. Así que creo que ya con eso, y podemos subir algún croquis a los grupos para que se guíen, y además de eso, pastor, los horarios de ingreso es muy importante. La tarde, después de las 5, se torna bien complicada la zona, y después de las 7 de la mañana también. Así que es importante que ingresemos en horario donde no hay extremado tráfico en la zona. Así es. Lo otro que me gustaría que todos los presbíteros puedan poner al día o venir listos con las inscripciones, los registros de los participantes para secretaría, para contabilidad, y a la hora de la conferencia pues poder entregar los materiales sin mucho recargo de estar a esa hora, sin filas, estar buscando que me falta un pastor, que me falta una iglesia, sino que tengamos ya todo en orden, solo de entregar los paquetes, los materiales, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco a los presbíteros
que diligentemente pues puedan hacer esta labor. Nos facilita. Sí, bueno, gracias pastor por toda esa información y bendecimos al Señor por nuestra conferencia anual, seguimos orando por ella, queremos pedirle a los pastores que nos unamos en oración y que Dios bendiga pues toda esta actividad, todo el recorrido, que no hayan accidentes, inconvenientes de ningún tipo y que igualmente queremos, siempre lo hacemos, no tengo exactamente cuántas habitaciones tenemos aquí habilitadas para recibir. La universidad igualmente se dispone para recibir a nuestros hermanos, la escuela de sordos igual, Castillo del Rey. Hermana Kendra. La hermana Kendra igual. Comencé el programa pensando en esas instalaciones porque es un plantel amplio, grande. Pero a pesar de todo eso siempre hay un déficit. Lo que implica que también en eso es importante que los pastores nos ayuden, los distritos, porque si nos ponemos de acuerdo, inclusive hay hoteles baratos aquí en la ciudad donde se pueden hospedar. También muchísimos de nuestros hermanos tienen familiares o amigos, pastores, donde pueden quedarse y de esa manera descongestionamos en la medida de lo posible las instalaciones y además de eso logramos que se acomoden de la mejor manera posible. Hay pastores que dicen, yo prefiero estar en una hamaca que fuera del local, prefiero estar, además son 3 noches nada más, ¿verdad? Sí. 3 noches y 3 noches durmiendo se pasan en cualquier lado. Así que aquí estamos listos para atenderlos y hay ya asignados puntos para cada región. Así ya están distribuidos los cuartos para cada región, a lo que pueda Lo que quepa ahí. alcanzar ahí. Bueno, gracias pastor por todo esto, que Dios nos bendiga y que tengamos una gran conferencia anual. Quiero dar gracias al Señor por estos días que el Señor nos regala. Estamos en esta época del año donde se enfatiza el nacimiento del Señor. Y yo sé que muchas iglesias hacen muchísimas cosas fuera de lo común alrededor de esta celebración. Que Dios les bendiga. Felicitaciones por lo que hacen en favor de la niñez y de los más necesitados. Y ojalá que disfrutemos al máximo en familia este tiempo y que también aprovechemos al máximo para remarcar la importancia de la encarnación de Cristo y del valor que tiene para nosotros esta celebración, que va más allá de luces, de regalos, de comida. En realidad Cristo es algo más que eso. Y tristemente en esta época del año es donde hay más accidentes automovilísticos, más consumo de licor. Eso nada tiene que ver con la Navidad. Por lo tanto, volvamos la mirada a Cristo y hagamos lo que Dios anhela que hagamos. Un saludo para todos de parte de la Junta Directiva Nacional y este servidor que es parte de ella. Pastores, les queremos muchísimo, iglesia toda, hermanos todos que nos escuchan, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo para todos. Te deseo muy felices fiestas y a tu corazón vida y alegría y mucho más color. Te deseo muy felices fiestas, Dios, amor y fe.
siempre juntos. Si nos deja Dios, que su estrella brille en nuestro corazón. Y tener una feliz Navidad. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.